Y hoy, Besat Hashem, vamos a hablar de qué tan fácil o difícil, agregaría una palabra, y corrupto, es actuar, hablar en nombre de Dios. Un creyente lo que más quiere cumplir es la voluntad divina. Y todos queremos hacer lo que Dios quiere. Y cuando actuamos, hacemos, decimos las cosas, aclaramos. Te lo digo en nombre de Dios. Y esta es la ley que ordenó Dios. Y esta es la voluntad divina. Y la pregunta es, ¿si es la voluntad divina? ¿O te imaginas que es la voluntad divina? Hay una prohibición que se llama Megale Panim Batorah Shelo Ka'alaha. Una persona que explica una fase de la Torah, una fase en la Torah, y no tiene razón para nada. Él cree que la Torah lo dice. En el seminario de Piensa como rey, piensa como reina, les demostré que muchas veces las personas tienen proyección personal, así se llama, que la imagen que ve la interpreta en base a todo el balagán que corre en su cerebro. En la mente tiene historiales, traumas, pensamientos. Y cuando ve una imagen, ve en la imagen la fase que quiere, el ángulo que quiere. Habían psicólogos, ahí la famosa prueba de Rorschach, que era demostrando a la gente una imagen. En el seminario les enseñaba yo la imagen, y cada uno decía que ve otra cosa. Veo una mariposa. La que está sentada al lado decía, no, son dos elefantes. La tercera decía, no, son dos payasos bailando. Ahora yo les pregunto, ¿la imagen qué dice? ¿Qué es en verdad la imagen? La imagen, cada uno la interpretaba como le da la gana. ¿Saben como orador qué tan difícil es dar conferencias? Es muy difícil. ¿Qué es lo más peligroso para un orador? La interpretación que el público le da a lo que él dice. Y se pueden volver locos de las conclusiones que llegan el público a lo que uno dice. Una vez terminé una conferencia, se me acerca uno y me dice, jaja, ya entendí. Su conferencia era exactamente para mí. Voy a vender la casa. Yo no hablé de vender casas, yo no hablé de nada de eso. Uno es capaz de hablar del Bet HaMikdash y el otro ya concluyó que su casa hay que venderla. ¿Por qué? Porque es proyección personal. Traes tu historial cerebral, tus deseos, tus intereses, y los pegas a lo que ves o a lo que escuchas. ¿Saben lo más grave de todo eso? Que crees que atinates a la verdad divina. Y no es más que tu verdad, tu interés. Y no tiene que ver nada con Dios. Qué difícil es, bajo esa óptica, de repente leer la Torah, estudiar la Torah. Cada uno en la misma Torah, en los mismos versículos. ¿Qué puede llegar a encontrar? Aquí dice lo que yo dije. Aquí dice lo que yo dije. Y vete a saber
si es Dios o tu visión personalizada sobre lo que dijo Dios. Eso se llama Megale Panim Batorah Shelo Ka'alaha. Tú estás descubriendo o interpretando una fase de la Torah que no existe. Es la tuya. Y se vale decir que es la tuya. Se vale. ¿Qué no se vale decir? Que es de Dios. ¿Que es tuya? Tuya. Cada uno que diga lo que quiera en la vida. Pero hablar en nombre de Dios, hay que estar seguro que no metites tus intereses personales en este análisis. Miren, eso lo dije en Shabbat acá. Perdón si alguien me escuchó y lo repito, solo que en Shabbat no puedo grabar. Entonces, me volví loco el Shabbat por la mañana cuando estaba leyendo algo sobre la parashá. Un comentario tan bonito, tan fuerte. Creo que era en el libro de Rabbi Haim Shmulevitz, Sefot Musar, creo que era allá. Miren lo que le dice Jacob Avinu a Yosef. Yosef, tu mamá falleció mientras íbamos en el camino. Y la enterré en el camino. No la llevé hasta la tumba de Meharat HaMachpelah en Hebrón. ¿Por qué Jacob Avinu se lo está diciendo a Yosef en ese momento? Porque ahorita le va a pedir a Yosef, y a mí, llévame desde Egipto hasta Hebrón. Quiero que sepan que esa orden era muy difícil de cumplir. La gente cree, pues tú eres Yosef, tú eres el mandamás. No entendemos que Jacob, para los Ixos, los que leyeron mi libro de arqueología, entienden lo que digo, y si no, no les diré salgan afuera, pero tienen una semana hasta la semana que entra, ¿verdad? Para los Ixos, Jacob, para ellos un Ixo más, es un ídolo, es la fuente de la bendición. Cuando vino Jacob a Egipto, la sequía se paró y el Nilo se desbordó. Egipto, gracias a Yosef y a Jacob, floreció. ¿Qué haces cuando tienes un amuleto tan grande y tan bonito y tan eficaz? ¿Dónde le quieres? Pues aquí, que se quede aquí. Viene Jacob y le dice, a mí me llevas. Jacob dice, qué problema político voy a tener ahora. Es como que venga alguien y diga, el cótel, llévale a México. No va. Una vez en vacaciones estaba en Israel, me invitaron mexicanos a los bar mitzvah, Shema. Medio cótel era bar mitzvah de mexicanos. Dije, oye, sale más barato llevar una piedra en México. Para ellos, para los egipcios, Jacob vino es el cótel. ¿Cómo me le llevo? Tú a mí me estás pidiendo una tarea tan difícil y a mi mamá unos kilómetros no la llevates. Por eso Jacob vino, antes de pedirle a Yosef, llévame hasta Israel, se justifica. Yosef, quiero que sepas, yo a tu mamá la enterré donde falleció y no la llevé hasta Hebrón porque Dios me ordenó. Hasta aquí, está bien. Lo que leí está de locos. Lo trae Rashi. Le dice Jacob a Yosef, quiero que sepas, cuando falleció tu mamá no llovía. Dato número 2, donde falleció tu mamá, Betlehem, no está muy lejos de Hebrón. En unas horas llegaríamos a la tumba de Meharat HaMachpelah. ¿Qué tiene que ver estos dos datos que le da Jacob a Yosef? No llovía y no era lejos. Se está justificando. Asiéntense porque se pueden caer para atrás. Escuchen bien, dice el Jajamín. Porque si llovía, pude yo, Jacob, vino a imaginarme que Dios me dijo aquí.
entiérrala aquí. Ante la comodidad de la lluvia, en los vientos, los fangos. Es mucha molestia para uno cargar el muerto ahora kilómetros, está lloviendo. Como estás tan incómodo con la situación, puedes alucinar que Dios te está hablando y te está diciendo entiérrala aquí. Y no era lejos, Yosef, no era lejos, porque si es lejos, ante esas distancias de kilómetros bajo el sol ardiente, ¿qué dice uno? Qué difícil. Siento que Dios me está diciendo que lo haga aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes intereses, hasta tú puedes imaginarte que quiere Dios de ti. Y no lo es. Lo explico de forma más profunda, en Shabbat no lo hice, le explico más profundo. ¿Qué es una profecía? Dice el Jajamim, en la Gemara Masejet Berajot, creo, que una profecía es ¿qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Un sueño es una 60ª parte de profecía. Es decir, hay conexión entre sueños y profecías. Claro, diferencia de nivel, pero más o menos el mismo concepto. Una profecía puede ser un sueño en la realidad. Sueño normal, durmiendo. Escuchen qué analogía fuerte hay. ¿Uno puede fabricar su sueño? ¿Sí o no? ¿Puedes tú en el día pensar en algo? Y por toda la tormenta cerebral que sufres, te imaginas un sueño maravilloso. ¿Esos sueños se les da de caso? No, aunque eran maravillosos, nítidos. En verdad, nadie te habló. Tú fabricaste el sueño. 60 veces más fuerte en gente muy grande, puedes tú fabricar tu profecía. Y dado tu capricho, necesidad, voluntad, interés, puedes llegar a fabricar profecía. Y alucinar que Dios te dijo hay que hacer así, así y así. ¿Qué aclara Jacob a Yosef? No llovió y no era lejos. No tenía yo pretextos para no enterrarla a unos kilómetros. No había pretextos. No había un interés personal. Yo la amaba. Solo que Dios en verdad me ordenó, déjala aquí. ¿Saben? Que las personas podemos, en base a eso, alucinar mandamientos, alucinar órdenes divinas. Pero no haces más que meter tu capricho. Miren, les voy a dar un ejemplo bonito de la Torah. Ordena el profeta Shemuel al rey Shaul, en nombre de Dios, ve y guerrea contra Amalek. ¿Cuál es la ley judía contra Amalek? Exterminar. ¿Cómo lo dice en la Torah? ¿Dónde está escrito esa ley? Mahó, timje, borar, borarás, zeher, Amalek. Zeher, el recuerdo. Borra la memoria de Amalek. Bóralos. Ok. Fue el rey Shaul. Fueron los soldados. Ganaron la batalla. ¿Qué vieron en el campo de batalla? Mujeres, animales, botín. De nuevo, ¿la orden cuál era? Nada. De repente empiezan a traer todo eso. Voltea el rey Shaul, el profeta Shemuel al rey Shaul y le dice, no cumpliste lo que la Torah dijo. ¿Qué le contesta el rey Shaul? ¿Por qué? Yo hice lo que la Torah dijo. ¿Qué dijo la Torah? Mahó, timje, borar, borarás, zahar. Zahar es hombres.
borrarás a los hombres. Y como la Torah no tiene puntos, la acomodó como le dio la gana. En nombre de Dios. En nombre de la Torah. No cambió nada. El mismo versículo lo cambió hacia su capricho monetario. ¿Entendimos cómo funciona? El hombre y la mujer se casaron, Baruch Hashem, trillizos. La noche lloran en fila. Uno termina, el otro empieza. ¿Quién, según la Torah, tiene que levantarse a atender a los niños a medianoche? ¿El hombre o la mujer? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿Según quién? ¿Según quién más bien? Parece que les recordé épocas. Escúchenme. Ok, acudamos al versículo. Llega la esposa, le mete un codo al esposo, despierta, el niño está llorando. ¿Qué dice el esposo? Discúlpeme, señora. El versículo claramente dice: Rabot mahashavot belev ish. Muchos pensamientos tiene el hombre en su cabeza. ¿Me levanto o no me levanto? Va'atzat Hashem, y el consejo de Dios es Hi Takun. Que ella se levante. Se voltea a ella y ¿qué le dice? Discúlpeme, no estás leyendo el versículo bien. Rabot mahashavot belev ish, va'atzat Hashem hi, coma, Takun. Y la voluntad de Dios es que tú te levantes. El mismo versículo, cambias la coma, en hebreo cuadra mejor que en español, pero ya me entendieron que la idea. Podemos jugar con las cosas como nos dé la gana. Les voy a contar algo. Estuvimos de vacaciones, me tocó estar un Shabbat en Miami, un Shabbat en Orlando. Tenía seminario en Miami, y después fuimos a Orlando a un barrio de religiosos muy interesante. Okay. No les puedo explicar la diferencia en el rezo en Miami y en Orlando. En Miami, no, empezaré con Orlando. En Orlando, no miento. Lo que voy a decir es al minuto. Shabbat empieza 5:40. Minha 5:40. Minha, Hazara de Minha, Kabbalah Shabbat, Arvit, Alenu Leshabeach. 6:10 estoy en la casa. Media hora. Créanme, sé leer, sé rezar. No le alcanzaba a ese Ashkenazi y volaba ese. ¿Y lo dijeron todo? No manejaba rápido, volaba bajito. Había varios mexicanos allá, nos veíamos uno al otro. Pero sí lo dijeron todo. Ya desapareció. No terminas la Shema, ya está en Tzitzit. Shabbat antes, con mi consuegro, que Dios le bendiga, Rabino Abishai Levi, tienes que tomar un Valium antes. La paciencia del mundo. Ahí mi consuegro le gana a Dios por cansancio. Y lento. Me volteé a uno que estaba sentado al lado mío y le dije: ¿sabes por qué estábamos 40 años en el desierto dando vueltas? Porque Rabino Abishai leyó la parashá. Ahora, dos extremos tan grandes. ¿Y qué es lo más interesante? Todos en nombre de Dios. Así Dios quiere. ¿Y el otro qué le dice? No, así Dios quiere. Yo en Orlando le dije: oye, ¿por qué tan rápido? Me dijo una frase de uno de los adborim, frase conocida. Decía: cuando la carroza corre con los caballos, los perros no alcanzan al conductor. O sea, el perro que te persigue no alcanza. O sea, los pensamientos no alcanzan cuando tú simplemente... Pero es sin cabana. Y otro,
Con cabana sí, con cabana de terminar rápido. Una vez escuché la Megilá de un Hazán. Terminó de leer la Megilá, le dije, nada más para que sepas, la historia duró menos. La historia de Purim duró menos tiempo. Y otra vez, ahora, si ustedes me preguntan, ¿y la Torah qué dice? ¿Cómo se reza? ¿Rápido o lento? Entonces hay una frase en la tefilá muy interesante. V'tfilatam me'era be'ahava tekabel. Intentaré ponerlo en español y que suene igual. Y sus rezos, rápido, con amor, Dios recibirás. Entonces, ¿cómo se lee eso? Y sus rezos, rápido tú, Dios, lo recibirás con amor. O sea, yo rezo, lento, y Dios rápidamente lo recibe. Y otra vez, y los rezos rápidos, Dios lo recibe. Todos en nombre de Dios. Y vete a jugar con las comas. En una realidad, de veras, realidad de Knis. El rabino preparó una conferencia impresionante. Y el Hazán, un tenor. ¿Cómo quieren ellos dos que vaya el ritmo del rezo? Pues depende a quién pregunto. El rabino que tiene una buena conferencia y quiere que el público esté tranquilo para escucharla, ¿qué quiere? Tefilá rápida, porque la Torah es lo más importante en la vida. La tefilá. El Hazán de buen pulmón y corazón y garganta, ¿qué quiere? Que se apuren para que lo oigan. Expresarse. ¿Por qué? Porque lo más importante es rezarle a Dios con cántico y alegría. La Torah está bien en otra ocasión. Y cada quien acomoda a Dios a su beneficio. ¿Saben? Hay años que hay un mes 13avo, Adar 2. ¿Sí? ¿Ubicamos? Shana Meuberet. Ok. Ahora, antiguamente, antes que había el calendario, se sentaba el tribunal a juzgar si este año son 2 Adar o un Adar. ¿Ellos escogían? Sí, había que analizar en base. Total, dice la halajá, 2 no pueden ser jueces en ese tribunal. Ni el rey, ni el sumo sacerdote. Por el rey no quiere un año bisiestro, no quiere 13 meses, porque él paga salarios en base a cada Rosh Chodesh. Y si este año hay 13, le va a costar más. El Cohen quiere un año bisiestro para que el invierno, para que Pesaj no caiga en el invierno. Y los Kohanim en Pesaj, que tienen un servicio mayor de mucho esto y trabajan descalzos y está nevando, es incómodo. Entonces, que haya un mes más para que toque verano y no invierno. ¿Qué dice la halajá? Ni tú pueden estar en este juicio. Pero el rey es un tzadik y el Kohen Gadol también, no importa. Muchas veces por proyección personalizada, uno pone sus intereses en nombre de Dios. Miren, Jacob vino. ¿Sabe lo que hace o no? ¿Jacob está conectado con Dios o no? Okay. Llega Jacob vino y antes de fallecer está conectado a millón, ve futuro, ve todo. Ok. No se olviden, Jacob vino se le está llamando Bejir Abot, el electo de los patriarcas. Le llama Jacob a Yosef. Yosef, ven aquí. Ya me voy a morir. Te quiero decir algo. Voy a dar la primogenitura a ti y no a tu hermano mayor Reubén. Y por lo tanto recibirás una ciudad especial en tus hijos. ¿Qué dice Yosef cuando Jacob se lo dice? Este sí, padre, está conectado.
Pasan 2 minutos. Llama a los hijos de Yosef, Menashe y Efraín, y solamente el crimen de Jacob, ¿cuál es? Que cruzó las manos y medio ofendió al grande poniéndole la zurda. ¿Qué dijo Yosef a su padre? Logen Abi. No, padre, estás equivocado. Estás actuando mal. Cuando yo le quito a tu hermano mayor y te doy a ti, ahí sí yo hablo en nombre de Dios. Ahí yo sí sé lo que digo. Y cuando ofendo a tus 2 hijos, ahí estoy desconectado de Dios, ahí ya no sé lo que hago, ahí ya perdí la inspiración. ¿Cómo funciona eso? ¿Entendieron lo que es la persona? ¿Cómo uno puede en su vida jugar con Dios, jugar con la Torah, jugar con la halajá y creer que está haciendo la verdad? Qué delicado es. Nada más les aclaro. Quizás soluciones a lo que les voy a decir hoy no tengo. Pero solo saber el problema ya es media solución. ¿Por qué? Porque actuar así se llama idolatría judía. Y los voy a explicar. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Defínanme el concepto idolatría. ¿Cuál es la diferencia? Aunque es abismal, pero entiendan por dónde va mi pregunta. Denme un chance de explicarme nada más. Yo creo en Dios, este cree en Buda. A nivel fe, somos iguales. Él cree en un Dios, yo creo en otro Dios. Dejen la diferencia obviamente abismal entre Dios y Buda, ¿ok? Pero a nivel de persona, y él es creyente en algo, y yo soy creyente. ¿Hay diferencia entre él y yo a nivel creyente? Aparentemente no. Les voy a explicar por qué hay una diferencia abismal. Dice David Amelech sobre las estatuas, Pelaem velo yedaberu. Boca tiene, pero no habla. Quiere decir, la estatua nunca habló. Yo creo la estatua y yo creo lo que ella me ordena. O sea, las leyes del ídolo la pusieron los idólatras. ¿Qué es fe judía? Hay un Dios y Él me habló, nos habló a todos, no a uno, a todos, testimonios de 600,000 hombres grandes, a todos los hijos, nietos y bisnietos. Y Él me ordenó, quiera yo o no quiera. Cuando yo como idólatra invento las leyes, ¿qué clase de leyes invento? Las que me conviene, las que me beneficia, ¿sí o no? Por lo tanto, en nombre de mi ídolo que acabo de crear, pongo las leyes que yo quiero establecer. Sin embargo, cuando vino Dios a entregar la Torah, ese día, con la parasha de Mishpatim completa, quiero que sepan, el pueblo, ¿cómo se creen que regresó el pueblo judío a la carpa después del día de Matan Torah? O sea, viviste un día electrocutado. ¡Wow! ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a su carpa después del gran evento de Matan Torah? No sé si estabas una vez en tu vida en un evento importante, grande, magnífico, impresionante. No me refiero a las clases los lunes, otra cosa, así grande. ¿Cómo llegas? Con la adrenalina, no puedes dormir, ¿no? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a las carpas después de Matan Torah? Llorando de las leyes. ¿Cómo? Ya no voy a casarme con mi tía. Habían muchas relaciones que la Torah lo prohibió. La gente estaban enamoradas. ¿Cómo? No voy a comer mi manjar de bistec de carne con, yo qué sé, de leche. Si todos los días es mi platillo favorito. Llegaron llorando. ¿Por qué?
Porque las leyes no las inventas tú. Hay alguien que la inventa, te guste o no te guste. Es la gran diferencia entre un creyente que inventa sus leyes, entre un creyente que acepta las leyes. ¿En eso estamos claros? Pues podemos ser idólatras con la Torah. Cuando yo ahora decido qué dijo la Torah. Es lo mismo. Yo estoy creando las leyes de la Torah. ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va la coma? ¿O cómo leo con los vocales que me dé la gana? ¿Cómo se llama eso? Idolatría en nombre de Dios. ¿Cuánta gente dice, el judaísmo para mí es así, así, así? La Torah para mí, lo que quiso decir es así, así, así. Estás dando tu propia interpretación a las leyes. Las leyes están, y puedes regresar llorando a la casa, pero ahí está la ley. Más vale decir, la Torah ordenó algo verdad. No sé si les conté. Una vez teníamos seminario de Pesaj en Venezuela, en la isla de Margarita. Un seminario, había muchos religiosos, estaba muy bonito. Y no había ateos, laicos, salvo el de Bitajón. Ese no creía en nada. No cumplía ni cumpleaños. Nada. Entonces, empecé a hablar con él, para acá, para acá, para acá. Y en un momento dado le pregunto, discúlpeme, ¿crees en Dios? Y él dice, sí, 100% hay un Dios a este mundo. Muy bien. ¿Crees en la Torah? Que la Torah es algo sagrado y verdadero. Sí, la Torah es verdad. Entonces te tengo una pregunta. Si Dios es verdad y existe, y la Torah es verdad, ¿por qué tú no la cumples? Me dice, ¿dónde Dios estaba en el holocausto? Dije, muy buena pregunta. ¿Pero Dios existe? Sí. ¿La Torah es verdad? Sí. ¿Por qué no la cumples? Dice, déjame pensar. Regresa al día siguiente. Ya sé. Okay. ¿Por qué los religiosos no van al ejército? Muy buena pregunta. ¿Pero Dios existe? ¿La Torah es verdad? Sí. ¿Por qué tú no la cumples? Y así cada día intentaba. Un día llegó, de lejos, dije, este trae la respuesta. Llegó conmigo, me dice, ya sé, ya tengo la respuesta. ¿Cuál es? Porque me fascina pecar. Le dije, Hazak o Baruch, esa es la respuesta. Es decir, si Dios existe y la Torah es verdad, y tú no quieres cumplirlo, ¿qué haces? Empiezas a buscar preguntas, justificaciones, para acá, para allá. Ay, juega hasta mañana. Te estás autoengañando. Más correcto es decir, Dios existe, la Torah es verdad, y yo no lo quiero cumplir. No me cuesta trabajo, mañana lo haré. Más vale ser sincero y decir la verdad que mentir y creer que estoy diciendo la verdad. Miren, descubrí este Shabbat, tampoco lo sabía, que cuando falleció Jacob y le enterraron en Israel, iban de regreso. Quiero que sepan que ahí también pasó algo muy interesante. Yosef se fue al pozo donde le tiraron. O sea, la caravana iba de regreso, dijo, espérenme un minuto, fue para allá y meditó delante del pozo del cual allá comenzó todo. Los hermanos de lejos le ven, ¿qué dicen? Ahora sí que está reviviendo todo. En verdad, ¿qué hizo Yosef Atzadik? Cumplió la halajá que dice, en un lugar que a una persona le ocurre un milagro, debe de decir una verajá, Baruch atah Hashem, she'asa li nes bamakom hazeh, bendito Dios que aquí me hizo un milagro. Es lo único que fue, a dar a Dios las gracias que ahí le salvó. ¿Ellos que creen?
Que este está... Ok. Vienen ellos, un poquito después, y le piden perdón por lo que hicieron. Yo no sabía que hay una opinión en Jajamim que Yosef nunca les perdonó. No sabía eso. Y se me contradecía un poquito con el hecho que está escrito que Yosef sí les perdonó. Entonces, ¿les perdonó o no les perdonó? Les voy a decir. A nivel personal, no, voy a ir para atrás. Cuando ellos le hicieron lo que le hicieron en el pozo, ¿lo hicieron con maldad o lo hicieron en nombre de Dios? Pueden decir, no sé. No sé, muy bien. Dice el Jajamín que los hermanos se sentaron a hacerle a Yosef un juicio de campo basado en la halajá. Sacaban argumentos halágicos. Hay una halajá que se llama rodef. Una persona que te persigue a hacerte daño y matarte, se le puede matar. Si alguien está persiguiendo a alguien, okay, rodef, se llama rodef. Él nos perseguía para matarnos. Iba con papá siempre a acusarnos, para que papá se enoje con nosotros. Okay. Otro, él es Mored Mamalhut, se rebeló contra el rey, porque el rey es Yehudá, de él van a salir los reyes, y él dijo al rey, tú te posternarás ante mí. Lo vi en el sueño. Vete al rey y dile, tú te vas a posternar ante mí. ¿Cómo se llama eso? Rebelión. ¿Qué se le hace al rebelde? Se le mata. Otros decían, faltó el respeto a papá. Y el que falta respeto a papá, pena de muerte. ¿Cuándo faltó respeto al papá? Cuando le dijo, tú también te vas a posternar delante de mí. Un hijo no dice eso al papá. Y así artículos y artículos de halajá. Es decir, cuando regresaron a la casa y vieron al papá de luto, 22 años llorando por su hijo. ¿Qué decían los hijos cada vez que pasaban al lado del papá y le veían en depresión absoluta? ¿Qué decían? Ni modo. Es la voluntad divina. Es la halajá, es la halajá. Después de muchos años, ¿qué se dan cuenta? Que los sueños eran verdad. Porque otra vez, cierro con lo que empecé. ¿Se acuerdan que les dije que una persona puede alucinar sus sueños y sus profecías? Ellos que argumentaban que Yosef, de tanto que sufría de bullying, su deseo interno siempre, ¿cuál era? ¿Cuál era su deseo? Que ellos algún día se arrodillen ante mí. Como tú lo deseas, tú lo sueñas. No, pero era un sueño profetizo. Tú inventaste tu profecía. Tú la fabricaste. Cuando vieron que los sueños se cumplieron al pie de la letra y la última parte del sueño que faltaba tantos años se cumplió justo días antes. Cuando Jacob vino enfermo, cuando Yosef le dijo, sí, padre, te juro que te llevaré a Meharat Machpelah y te enterraré allá, dice la Torá, y se posternó Jacob ante la cabecera de la cama. Dice Jajamim, uno de los tres perushim, Yosef estaba sentado allá. Y Jacob se posternó ante Yosef. Ahí entendieron los hermanos que no era alusiones, que no era proyección personalizada de Yosef en sus sueños, no era profecía inventada, era palabra divina. Y si eso era palabra divina, todo el juicio que le hicieron, ¿qué es? Falso. Perdónanos, Yosef. Perdónanos que nos equivocamos. ¿Saben qué les contestó Yosef? A lo que me hicieron a mí les perdono, pero lo que hicieron a mi padre no. En nombre de Dios enlutaron un tzadik 22 años. Eso no tiene perdón. Qué delicado es pensar y actuar en nombre de Dios y arruinar personas y arruinar comunidades y arruinar colegios y arruinar templos
en nombre de Dios. El judaísmo hay que llevarle de esta forma. Pasan 3 generaciones, todos asimilados. Ahora vete a pedir perdón en nombre de Dios. ¿Quién te dijo que era el nombre de Dios? No hay que hacer así, no hay que hacer así. Otra vez, regreso al tema de cómo se reza en un knis o cómo se habla en un knis. Puede ser que hay lugares que vaciaron sus knises por su fórmula de cómo rezar. Puede ser. Lo hiciste tan tedioso que la gente ya no viene. O lo hiciste tan rápido que la gente ya no viene. Hablaste de una forma tan dura que nadie quiere escucharte. O hablaste con cuentecitos de hadas que nadie te quiere escuchar. Y siempre lo hiciste en nombre de Dios. Y años después volteas para atrás y ¿qué dices? Me equivoqué. Qué delicado es representar a Dios, hablar en nombre de Dios, interpretar los versículos de la Torah. Muy delicado. Para ello, hasta aquí el problema. Ya les dije solución, no sé si les tengo. Pero por lo menos que entendimos lo delicado que es. 2, entenderemos algo muy importante. Que cuando tú tienes interés en lo que tú vas a interpretar, ten cuidado que no estás poniendo tu proyección personalizada en lo que te interesa. Les voy a enseñar una halajá. ¿La Lashon Hara se puede hablar? Hay un caso que se puede. Hay casos que se puede. Ejemplo, un caso. Hay un estafador que está estafando a la gente en la comunidad. Y de veras, maldad. Y ahí te estafó o te enteraste que estafa. ¿Ok? ¿Puedes salvar a los demás? Hay una halajá que dice, sí. Tu hijo sale con una persona muy negativa. Y tú sabes lo negativo que es porque lo vistes en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes venir a tu hijo y decir, no quiero que te juntes con esta persona. ¿Por qué? Yo vi esto y esto y esto. Se puede. Son 8 condiciones. No estoy enseñando halajá ahorita. Léanlo en el Hafetz Haim. ¿Cuáles son las 8 condiciones que se puede hablar Lashon Hara? Y me atrevería a decir, no se puede hablar Lashon Hara en esos casos. Se debe. Hay casos que se debe hablar Lashon Hara con las condiciones. Una de las condiciones, en el caso más correcto de poder hablar Lashon Hara, el caso ideal, que a quien preguntes en la halajá te dirá, habla. ¿Ok? Una condición chiquita. Si esa persona que vas a hablar con él, tienes un pique muy fuerte con él, están peleados, tú no puedes hablar Lashon Hara. No, pero espera, el caso es justo el caso que la halajá lo permite. Tú no puedes hablar porque tú, por tu interés, crees que este es el caso ideal. Tú crees que las pruebas son pruebas. Tú crees que lo que vistes es verdad. Y mientes en nombre de la halajá. Sin embargo, cuando una persona no tiene ningún interés, cierro con ejemplo de 2 primos. Y con eso entenderán la gran diferencia. Moshe Rabenu y su primo Korach. ¿Ubican a Korach? Ok. Korach no era cualquier persona. Korach era de los que cargaba el arca. Era de los sacerdotes leviim muy importantes. Él opina que Dios quiere que él haga un golpe de estado y reemplace a Aarón, o a Moshe, no importa ahora. Que reemplace el liderazgo. Así cree Korach. No miente. Escuchen bien. No miente. Realmente lo cree. Realmente está seguro que está actuando en nombre de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Korach y Moshe? Que también vino y dijo, Dios me eligió a mí y Dios me dijo que... ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién dijo que Moshe no alucinó eso? Respuesta, porque la Torah nos testimonia que Moshe no quería. Moshe no quería esa tarea. Moshe 40 años sufrió con nosotros.
Un liderazgo no deseado. Desde el primer momento, por su tartamudez, no quería. Por la falta de respeto a su hermano, no quería. Llegando al pueblo judío, se burlaban de él. Le daban la espalda. Le abandonaban camino al palacio de Paró. En el desierto decía uno al otro, dice el Midrash, qué gordito está Moshe. Le contestaba el otro, ¿y cómo no va a estar gordito con tanto oro que se robó de la obra del tabernáculo? Y así, todo el camino, no les voy a mencionar todos. Y él seguía. ¿Y cuántas veces le vino a Dios y le dijo, mátame por favor, llévame, ya no puedo más, llévame? Cuando alguien como Cora, rico, que quiere ser poderoso, puede alucinar que Dios le dijo eso. Cuando alguien humilde que no quiere eso y la orden de Dios va en contra de su voluntad, quizás hay chance de decir, en caso de Moshe es obvio, que Hashem sí te habló. Cuando tú tengas flojera de cumplir una mitzvah, flojera de cumplir una mitzvah, flojera, llueve, está lejos, lo que sea, y tú creerás en ese momento que lo que no vas a cumplir es en nombre de Dios, quizás estás equivocada. Porque tu deseo personal, tu interés personal interfirió. Cuando haya una ley que va en contra de tu comodidad, en contra de tu voluntad, es quizás más probable que es una ley pura. Y si la cumples, esa sí es la voluntad de Dios. Qué vulnerables somos. ¿Y cómo podemos hacer idolatría en nombre de Dios? 2, rézale todos los días a Dios. Ayúdanos Dios a hacer y pensar la verdad. Tu verdad, no mi verdad en tu nombre. Eso hace falta hacer tefilot para que eso pase.